Muy buen día a todos ustedes que nos siguen en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Este programa es Actívate con Jesucristo Online. El día de hoy les traemos un tema para que reflexionemos, para que pensemos acerca de nuestra labor ciudadana, pero antes presentemos nuestro equipo de trabajo. Hola a todos, mi nombre es Ángela Guardizo y psicóloga presentación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Jorge García, psicoterapeuta, psicólogo y aquí acompañándonos en este momento. Hola, mi nombre es Ángelo Grimaldi, asesor espiritual para Jesucristo. En esta habla David Gómez, también practicante de psicología. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a orar a Dios para decirle que nos ilumine, que nos regale sabiduría y entendimiento para que esto que vamos a escuchar hoy también sirva para nosotros, para ponerlo en práctica en nuestra sociedad, en nuestras familias también, en nuestra propia vida, y para que nuestro corazón siempre esté abierto a todo tipo de personas, para sentir esa misericordia que Jesús sintió para con los excluidos, para con los rechazados de una sociedad muchas veces cruel, muchas veces que es egoísta y se manifiesta en el odio. Hoy el Señor Jesús nos enseña y nos comunica un mensaje en el que busca nuestro cambio y en el que busca y también nos llama a cambiar las estructuras muchas veces no tan buenas de nuestra sociedad. Señor Padre, Señor y Padre nuestro, te pedimos que nos guíes y nos ilumines hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, entonces ustedes saben que siempre tomamos un evangelio, ¿cierto? El de hoy es el del Evangelio de San Juan, capítulo 9. Hay varios versículos y entre esos sale el 1, versículos 6 al 9 y versículos 13 al 17 y 34 al 38. Dice, en aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio es bellísimo, además, Muy chévere. sin ser muy conocedor de la Biblia, de la parte espiritual, a oídos de cualquiera, es un evangelio en el cual Jesús hace un acto inclusive revolucionario, ¿no? Así es. Se acerca a una persona necesitada en un día cuando no era, según la tradición judía, lo sana un sábado, que pues no era lo usual hacer algo en los sábados. Padre, ¿qué puede significar espiritualmente ese acto o este evangelio? ¿Qué es lo que hace Jesús con la persona ciega? Aquí encontramos nosotros de una manera muy bonita, muy ejemplificante, lo que antes decíamos sobre la temática de la inclusión, que es como el tema que está dirigiendo este momento de reflexión. Hoy se habla mucho de inclusión, las universidades hacen el esfuerzo de inclusión, la sociedad habla de inclusión. Sin embargo, nos damos cuenta que ya Jesús, de manera práctica, lo está haciendo, está ejerciendo. Inclusión nosotros hablamos y decimos que es tomar a aquellas personas con ciertos rasgos o ciertas diferencias, digamos de esa manera, entre lo normal, comillas,
y es introducirse a la persona dentro de una labor social. Jesús hace esto con esta persona. Encontramos un enfermo, o una persona que no puede ver, a una persona que está siendo excluida de la sociedad por su enfermedad y sobre todo por el carácter de pecado que se maneja en ese momento, que era una culpa de él o de sus antepasados. Y Jesús, de una manera muy especial, al tomar la tierra donde nace el hombre, ¿no? Recordemos la creación. Génesis, el Señor hizo el hombre de la tierra, el barro, la tierra, y encontramos la saliva como signo también de curación, de sanación. Mezcla esas dos realidades del Antiguo Testamento, mezcla la saliva que es su realidad divina y le da nueva vida a esta persona. Si nos damos cuenta, no solamente sanar la vista, sino también es incluirlo dentro de la sociedad. Ya no era una persona ciega, ya puede ver, ya puede hablar, ya puede reconocer. Y lo más interesante es que si Jesús lo curó a él después al final de la Biblia dice, bueno, ¿y en quién creo? En la persona que te curó. No lo conocía ni siquiera. Entonces nos cuenta cómo esta persona como que era el panorama. Ahí hablamos de inclusión. Ahí encontramos este ejemplo y en la palabra hay muchos ejemplos más. Y qué bueno que hoy espiritualmente nosotros como que aprendamos a entender que la diferencia no es sinónimo de error. La diferencia no es sinónimo de pecado. La diferencia no es sinónimo de algo mal hecho, sino que la diferencia forma parte también de la voluntad de Dios para nuestro propio vida. Padre, me has dado pie para tocar este tema, citando a Foucault en su libro de la historia de la locura. Él hace un recorrido histórico de cómo en Europa se trata las enfermedades mentales, la locura, la mal llamada locura, como signos de pecado, como signos de que son personas que vienen con una maldición y que por ende deben ser rechazadas, apartadas. Y casi hasta estos días Todavía seguimos viendo que las personas más vulnerables tienen que estar apartadas. Entonces, condiciones psiquiátricas, en vez de hacer una terapia que acoja, familiar, sistémica, no. Para el psiquiatra que lo mediquen porque ya no funciona. Las poblaciones económicamente, con menos recursos, ¿dónde están ubicadas? En las ciudades principales, a los alrededores. ¿Sí? En la educación, un niño tiene algún problema de educación, cognitivo, de pronto aprendizaje, se hace a lo último. Entonces, hasta ahora estamos empezando a hablar un poco de inclusión socialmente, pero como es un poco esa historia de cómo se ha tratado histórica y socialmente a la persona que tiene alguna condición vulnerable, limitante. Yo siento que aquí, perdón que te interrumpa, quiere hablar, está que sabe. Entonces, aquí es ver cómo, cuando hablamos de inclusión, indica o nos ayuda a nosotros a pisar tierra, a darnos cuenta de la realidad, a darnos cuenta de que no somos los seres perfectos, llamados a la perfección, y que esa diferencia, como antes decíamos, no es manifestación de nada, sino manifestación de que somos seres humanos. Por eso la inclusión, no, digamos, aunque es un factor de que todos los países lo hablan, de que la inclusión, pero a la larga, desde el factor monetario, económico y de inversión y de capacitación, pues no se ejerce, porque eso implica muchas cosas, mucho movimiento y mucho movimiento social. Y qué bueno que este evangelio nos llame la atención sobre lo que es la inclusión. Y no es solamente colocar una escalerita para que suba la persona que tenga silla de ruedas. Eso se debe hacer, punto. Pero más allá de eso es la dignidad de la persona. Y Jesús dignifica a la persona. Y la inclusión es que la persona se sienta amada por Dios. Y espiritualmente aquí estamos llamados a dignificar a la persona. Y lo más interesante es que en nuestro servicio aquí, en esa línea espiritual, 593-3003, aquí en Bogotá, Colombia, me acordé. Entonces, como que nosotros apoyamos un poquitico a esa dignidad de la persona. Es decir, puede ser que espiritualmente no se sienta bien o tenga una realidad mental que la gente poco entiende, sin embargo es dignificar. Eso es inclusión, que la persona se sienta digna a pesar de la diferencia. Y mira que hay personas. Otra vez, no le Me llevo un ejemplo y aquí el minuto tiene ese tema de inclusión. Yo durante mi carrera estuve con una compañera que tenía algún tipo de discapacidad y era, al principio yo no sabía cómo tratar a esa otra persona, entonces hace el tema de, bueno, vamos a incluir a estas personas, pero a nosotros como compañeros, estudiantes y también a los maestros no sabían cómo trabajar con esas personas. Entonces no es solo el hecho de decir, bueno, incluamos a estas personas, sino cómo también vamos a entenderlos nosotros. Sí, David inició con algo del sábado, ¿cierto? Jesús parecía un signo de contradicción, porque justamente
el sábado era para no hacer nada, literalmente significa descanso, no hacer nada. Entonces, como el día en que es de descanso, en donde no hay que hacer nada, el cura es un signo de contradicción de Jesús. Juan Pablo II, que ahorita es santo, también el Papa. Juan Pablo II santo, me alegra mucho eso. Sí, justamente él escribió un libro llamado Jesús, signo de contradicción. Entonces, y además la pertinencia de Jesús para utilizar signos que en ese entonces eran como nuestras medicinas, la saliva, el vino, por ejemplo, se utilizaba como el alcohol y ahora el aceite, pero él lo utiliza como un símbolo de curación de su tiempo, pero también simbólico, como lo decía el padre, como la explicación de la creación del Génesis y todo eso, para dar como un símbolo o un signo a esa persona de que es nada y que se incluye otra vez a la sociedad, pero que se dignifica, eso es muy importante, justamente. Hay un tema que quisiera que Angelita nos profundizara un poco, y es, a veces es difícil y es poco cómodo ser incluyentes y uno puede pensar, no, y sociedad incluyente, vamos a construir ramplas, adecuar, digamos, mensajes en braille para las personas no videntes, que los programas tengan más, digamos, el lenguaje de señas, claro, pero más allá de todo lo que debería ser utópicamente, hay barreras actitudinales, hay barreras físicas que limitan las condiciones limitantes, pero hay barreras actitudinales y a veces es complejo acercarse a que no sabemos cómo tratarlo. Tú dijiste, ¿cómo le enseñamos a alguien que tiene una condición limitante? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa un poco también como con la población mayor? Que a veces esperemos a que se muera para que nos herede la casa. ¿Qué pasa? Y aquí nos llegan casos muy fuertes, duros, que esperan a que la persona fallezca para agarrársela o para disputarse la casa entre los hijos. Entonces, un poco, ¿qué pasa con estas personas que las tenemos aquí a nuestro lado? Abuelos, tíos, personas que son de nuestra cotidianidad y que a veces nuestras actitudes los hacen a un lado, los limitan, los apartan. Porque es que también pensamos que como ya vivió, entonces para que, o sea, ya vivió todo lo que tenía que vivir. Entonces también los apartamos por eso y tú mismo decías también el tema de, ahí juega también la económica, entonces espero a que le vaya mal para que cuando ya no esté yo me quede con todo. Y yo creo que ellos ya se vuelven como también unos niños, a los que hay que cuidar, a los que hay que estar al lado de ellos, siempre dándoles sus espacios, porque pues no son niños, se tratan como así, pero no son, pero pues sí, sabiendo manejar ese tipo de cosas. Aquí hay algo que tú apuntas y siento que es importante en este tema también. Estamos hablando de la tercera edad, la famosa tercera edad que estamos llegando todos nosotros, o más bien yo, pero entonces aquí es ubicar lo siguiente, a ver, es también el criterio cultural frente a ese tema, Sí, claro. porque por otras maneras de pensar, la tercera edad es el culmen de toda una vida bien llevada y el pensamiento israelita también se ubica. La sabiduría. Es la sabiduría y es la persona que puede educar a los más jóvenes. Y por eso la referencia del adulto mayor es la referencia del maestro. Desafortunadamente por una mentalidad mercantilista, donde todo tiene que ser un poco dinero monetizado, entonces obviamente una persona mayor, al igual que un niño, pues no monetizan porque más bien son gastos. Son gastos de salud, gastos de una cosa y otra cosa. La diferencia es que el niño va a monetizar a futuro, hay que preparar. Por eso lo preparan, pero la persona de tercera edad no. Entonces, aquí también es inclusión, aprender a incluir también el valor propio de la biología humana, el valor del crecimiento humano. La tercera edad es una edad fantástica. Yo conozco abuelitas, mi papá, mi mamá y gente que uno conoce, que gente sí tiene su realidad natural de vida, pero también son personas que se convierten en columna vertebral para los más pequeños, para la propia familia. Pero cuando hay estos intereses mezquinos, obviamente esos intereses son personas que dan de inclusión, pero que a la larga de su familia no le están haciendo. Entonces démonos cuenta cómo cuando Jesús llama a la dignidad desde antes de nacer hasta que muere la persona. Es decir, es toda la vida de la persona. Y en ese aspecto, pues darnos cuenta cómo el tema de hoy nos abre como una puerta
a esta realidad. De pronto suena feo lo que voy a decir, puede ser un poco feo y se discuta. Sin embargo, es importante rescatar el valor de la tercera edad, rescatar lo que significa esta fase de vida, sobre todo por la capacidad de experiencia que puede compartir con la comunidad y con la gente. Cuando se ataca y cuando se margina a este tipo de personas, la sociedad sigue repitiendo los errores, los sigue repitiendo. Entonces, pero ¿por qué lo iba a pasar? Porque no escuchamos a la persona. Obviamente, desde la creatividad de la juventud, desde la creatividad de la niñez, desde la intrepidez de los jóvenes, desde la capacidad de iniciativa de un niño, o sea, comparado con todo. Pero eso es inclusión, es tomar todos los elementos biológicos en el caso de la vida. ¿Para qué? Pues para ver un factor verdadero, real, valorativo y de inclusión, que es lo que estamos Totalmente. Y uno lo puede ver, digamos, mi abuelita pertenece a grupos de la tercera edad, entonces desde muy pequeña yo he ido a esos grupos y uno ve como en la juventud que expresan ellas, entonces bailan, ríen, hacen ejercicio, ellas mismas se preocupan también por un futuro, entonces no, yo todas las mañanas, mi abuela todas las mañanas sale a las 6 de la mañana a hacer ejercicio en el parque, entonces ya tiene su grupito. Creo que ya he visto. Yo vivo muy cerca. Cuando uno les pregunta a ellas, el motivo es, digamos, nos decía, por salir de la monotonía, porque pues a mí en la casa me tienen para cuidar a mis nietos y ya, porque también se quieren preparar para un futuro, entonces, y ya llevan 10 años en eso, pues yo desde chiquita los vi. Otra de las condiciones que también limita y hace que a veces excluyamos, porque es complejo el trato, es la enfermedad. Y la enfermedad, si bien usualmente llega más con los años, después de ciertos ciclos, hay niños, hay personas que desde temprana edad tienen enfermedades muy fuertes, enfermedades terminales o enfermedades crónicas que son difíciles de tratar. Y eso paulatinamente les obliga quizás a una vida un poco más recluida, porque más citas médicas, más tratamientos, menos trato con personas, porque quizás les puede pasar algo, ¿no? Entonces también un poco espiritualmente cómo acoger a la persona enferma, que puede ser de cualquier edad. A ver, yo también le aporto a eso a las personas que pasan por situaciones de bitácora espiritual, que no son trastornos mentales, que son trastornos físicos, pero que están somatizando, porque somos seres integrales. Y hay circunstancias donde la persona está en una crisis existencial espiritual que nadie puede ver porque le está afectando. Y nosotros somos como que imaginamos a las personas, no, usted no tiene fuerza de voluntad, es que usted no tiene fe. ¿Quién le dijo que no tiene fe? Lo que pasa es que está pasando por una parte espiritual que pocas veces entendemos y forma parte de ese cuadro, ¿no? Al igual que los loquitos de antiguo, ¿no? Que amarremos y encadenémoslos porque están poseídos. O sea, como que también existe esa segmentación, como esa separación. A nivel espiritual el evangelio es muy claro. El Señor se acercó a la persona. El Señor efectivamente tocó a la persona, no es el ciego de acá, tocó a la persona. Es decir, hubo un encuentro hacia la persona. Un encuentro hacia la persona. Es decir, rompió la barrera de la distancia. Y en ese acercamiento de contacto físico, eso está manifestando toda su humanidad divina, toda su humanidad y está compartiendo con esta persona. Esta persona lo sintió, obviamente. Segundo, aparte de ese acercamiento están las palabras. ¿Qué palabra utilizó Jesús? ¿Qué palabras encontramos en el Evangelio? Tercero, Jesús da una garantía de seguridad. La persona se sentía segura con Jesús. Entonces démonos cuenta cómo a nivel espiritual es necesario, porque mucha gente habla, no, es que el espiritual está en el corazón y nadie tiene que saberlo. Mamola, mamola en Colombia significa no es así, por si acaso lo ven en otras partes. Entonces, ¿qué significa eso? Que la espiritualidad debe transparentarse en la conducta, en la manera de ser. Una espiritualidad sana lleva a una buena conducta, a una buena manera, a una buena forma de vida. Entonces, ¿qué significa? Que la persona va a tener esa actitud. Una sana espiritualidad lleva a eso. Si una persona es espiritual, pero no comparte con nadie, es una persona huraña, y en temas de inclusión es más bien como separatista, pues piénsalo muy bien si realmente tiene espiritualidad o más bien es otra cosa. Cuando David hablaba de la cuestión actitudinal dentro de la persona, yo creo que deberíamos hablar de la revolución de las cosas pequeñas. Así es. O sea, no esperemos que los demás transformen en masa la realidad, sino que uno cómo puede aportar un granito de arena para ese cambio del que está enfermo, de que el padre me corrigió hace unos años, para no decir loco,
Sí, De verdad. no, ¿cómo es la palabra para no decir loco? Disfuncional. Disfuncional. Desadaptado, Porque disfuncional. yo ayer hablaba con David, a las personas que tienen, por ejemplo, bipolaridad, esquizofrenia o, digamos, depresión, les llaman locos y ellos no aceptan que están enfermos a nivel mental porque la sociedad los rechaza. Entonces dicen que tienen cosas espirituales o demoníacas por el rechazo que hemos hecho nosotros. Entonces es muy importante que tomemos actitudes de aceptación y de inclusión para estas personas desde nosotros mismos también, ¿no? Es muy importante. Después de haber conversado de este tema de la inclusión, que pues nos darían aquí horas hablando sobre esto, pero les traerlo en un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano, llevemos una reflexión o un tip de lo que aprendimos, de lo que conversamos el día de hoy. Yo creo que la inclusión empieza, como lo decía al hilo, de pequeñas cosas. Lo pongo en mi ejemplo, con el ejemplo que había comentado anteriormente de mi compañera. Es empezar a no solo incluirla dentro del grupo, sino también conocer sobre lo que está pasando esa otra persona para así llegar a comprender que es realmente esa inclusión y no solo quedarla como ya está al lado mío, ya es inclusión, sino también informarme sobre lo que tiene esa otra persona, por lo que pasa y... Exacto. Sí, yo me quiero llevar esta reflexión o compartirla más bien, y es que nosotros hoy estamos bien, hoy tenemos nuestras capacidades, nos levantamos a trabajar, a estudiar y estamos convencidos que el día de mañana también va a ser así, pero conocemos de personas, de historias que de un momento a otro la vida les cambia para siempre, un accidente, una situación, una enfermedad que se hereda, en fin. Entonces también un poco pensar qué pasaría si nosotros estuviéramos en esa situación, porque nos podría pasar, es una realidad, debemos cuidarnos, debemos tener mucha atención a nuestro entorno porque peligros hay en todo lado. Así es. Entonces es pensar también, bueno, no estamos exentos a que nos pase algo, no estamos exentos a que alguna condición nos pueda limitar en el futuro, entonces desde ahí tener esa compasión con aquellos que ahorita están pasando por situaciones limitantes y difíciles. Yo le añadiría, recuerdo mucho un evangelio donde está el publicano y el fariseo, donde dice: el fariseo no soy como tal persona. No llega a esa actitud. Una verdadera vida espiritual debe llevarnos a tomar la actitud de un ser humano completo. ¿Y qué significa ser completo? Significa con una capacidad de acercarme a lo que es diferente. No acercarme a lo que es igual, porque si lo que es igual, si yo los quiero a los tres, pues no tiene sentido. Es el evangelio lo diferente, lo que mis enemigos, toda esa parte que plantea el evangelio que es cuestionante, que es difícil, pero que con él se puede. Entonces, ¿cómo lograr esa realidad desde la oración personal, desde el compromiso? Mire, si no tienes plata, no hay problema. Dedícale, escucha, y si no puedes escuchar, un mensajito, y si no hay mensajito, qué sé yo, hay mucha recursividad. Entonces la idea es como dignificar y no ser como ese fariseo que yo no soy como tal. No, más bien, Señor, dame la posibilidad de ayudar, obviamente de mi forma de ser, pero ayudar a demás personas. Sí, yo creo que nosotros debemos imitar la actitud de Jesús, es decir, continuar y completar esa actitud de Jesús en la tierra, como dice nuestro San Juan Eudes. Y entonces es ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Vivir su realidad, no porque yo quiera vivirla y es su misma enfermedad o dificultad o limitación, sino cómo nosotros podemos ayudarnos y desprendernos un poco de nosotros, de nuestro egoísmo, para dignificar a esa persona. Bueno, y entonces ustedes saben que siempre a lo último les queremos recordar que se pueden contactar por ya muchos medios, porque ya hemos ido progresando mucho en la Logia de Jesucristo. Primero que todo, pues como Contact Center tenemos un número telefónico en Colombia, que es el 593-3003, porque nos ubicamos en Bogotá. Allí pues ustedes encuentran asesoramiento integral, ¿no? Al igual tenemos un correo electrónico que es alojesucristo@uniminuto.edu. Si tienen dificultades, digamos, para contactarse con nosotros, por estar en otros países o ciudades, nos pueden escribir allí, o tener más confianza o tranquilidad para escribir. O en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, nos encuentran como @alojesucristo, para que puedan seguir nuestros contenidos y toda la información que necesitamos cada día. Y también tenemos una noticia nueva, tenemos una nueva línea telefónica para que también nos usemos en WhatsApp. El número es 318-75-36-435. Repito, 318-75-36-435. Ahí nos pueden llamar, ahí también tenemos el WhatsApp para que nos puedan escribir, es decir, para Colombia se agrega 57, ¿no? Exacto, 57, y colocan el número que acabo de dar, y en ese sentido pues para que nos podamos ir comunicando y nos permitan servirles, que es lo que queremos.
Bueno, esta ha sido la tercera entrega del programa de Actívate con Jesucristo Online. Online. Los esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao.